la bienvenida, desde luego, a la diputada Mariela Castro, al excelentísimo embajador de Cuba en México, Dagoberto Rodríguez Barrera, a los compañeros del grupo de amistad México-Cuba y a todos los que nos acompañan, que son, diríamos, hacen causa de solidaridad y son siempre seguidores y están al pendiente de cada evento, de cada paso, de cada cosa que se hace por la solidaridad con Cuba y con su revolución. En estos momentos yo quiero aprovechar para informarles, el día de ayer ya se votó hoy en las Naciones Unidas el asunto del respaldo a Cuba para echar abajo el bloqueo. Como siempre, lo votaron nada más Estados Unidos e Israel en contra de esta resolución, y el día de ayer la Junta de Coordinación Política acordó respaldar un punto de acuerdo en ese mismo sentido. En un rato más será comunicado al Pleno de la Cámara de Diputados el día de hoy. Se aprobó por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias. Seguramente al rato habrá intervenciones, pero bueno, estamos, diríamos que en todo caso contentos por este tipo de acciones, y desde luego por tener aquí a la diputada Mariela Castro en este espacio de la Cámara de Diputados, darle la bienvenida, darle la bienvenida a todas y a todos ustedes, y pues fundamentalmente, en todo caso, escuchar su punto de vista y su opinión respecto a los temas que tan importantes, tan trascendentes, que encabezó en algún momento su madre, Vilma Espín, que fue protagonista de la lucha por la equidad de género y por la igualdad de género que ahora hemos ido poco a poco logrando cada quien en nuestros países, pero fueron batallas muy importantes en aquel entonces. Bienvenida, y pues felicitar y desearle que su estancia, y aprovechar desde luego los espacios y los momentos para que en todo caso pues más bien ella hable, ¿no?, y nos pueda explicar su punto de vista de lo que de esto, en relación a estos temas y en relación a lo que, cómo ve estos asuntos en la República, en la hermana República de Cuba. Bueno, por supuesto, una vez más, gracias México por su voto en contra del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra nuestro pueblo, que es nuestra principal obstáculo para el desarrollo, no el único, pero sí el principal. Y así que también quiero agradecerles por la solidaridad que han expresado en favor de la liberación de nuestros 5 hermanos. Quedan 3, pero nuestra campaña sigue siendo libertad para los 5. Bien, pues como decía el presidente, ¿no?, del grupo, sí, mi mamá inició un trabajo y lideró un trabajo muy importante con relación a la igualdad de derechos de las mujeres. Tuvo un vínculo muy estrecho con México en este sentido, con América Latina en sentido general, y bueno, fue parte de todo un proceso mucho más amplio que generó el escenario de lucha contra las diferentes formas de discriminación. Es realmente, cuando se analiza por expertos qué poblaciones han sido las más beneficiadas por la obra de la revolución, justamente infancia, adolescencia, juventud, y además las mujeres especialmente han sido una de las protagonistas principales del proceso revolucionario, pero también sus principales beneficiarias en cuanto a leyes, en cuanto a políticas, y esto se expresa en muchos elementos de las estadísticas. Por ejemplo, la cada vez mayor presencia de las mujeres en niveles de decisión, el mayor número de la población académica de Cuba es mujeres, en el campo de la salud, de la educación, en el mundo jurídico, la mayor presencia es de mujeres. También en el Parlamento estamos ocupando en este momento el 3er lugar a nivel mundial de presencia de legisladoras y bueno, las investigadoras, o sea, en el polo científico la mayor población es de mujeres. Esto no es por gusto. Esto es resultado de una obra compleja, difícil, es resultado de un proceso de transformación cultural profundo
como resultado, bueno, de un proceso de transición al socialismo que lleva a cambiar muchas cosas y sobre todo la conciencia, la cultura, el sentido de ciudadana y de ciudadano, que, bueno, y los valores, sobre todo, que la revolución ha instituido. Diputada Castro, bienvenida. Para nosotros es un honor tenerla aquí en la Cámara de Diputados, porque finalmente es un ícono en Latinoamérica la lucha que usted ha emprendido, y que en Cuba hoy hay una discusión que no se había dado durante mucho tiempo en Latinoamérica y que ha encabezado usted. Por ejemplo, para nosotros fue bien recibida la noticia de la movilización que usted encabezó en La Habana por los derechos de la diversidad, en defensa efectivamente de estas minorías que en todo el mundo finalmente han tenido dificultad para desarrollar lo que es una política pública en los diferentes países de Latinoamérica y el mundo. Esta marcha que se dio en el marco de la Jornada Nacional contra la Homofobia en La Habana, y que efectivamente desde el 2007 se lleva a cabo, finalmente que la encabezara una diputada a la Asamblea Popular, y que además tuviera tanta experiencia sobre el tema y que tuviera una repercusión tan importante en el mundo a nivel de la prensa y los movimientos de las minorías, de la diversidad, pues finalmente para nosotros representa políticamente una gran satisfacción. Hoy en México seguimos luchando, igual que en muchos países del mundo, porque las minorías sean respetadas. La Ciudad de México es un ejemplo importante para nosotros, para la diversidad, y la política pública que ha emprendido el gobierno cubano para nosotros es un ejemplo importante, que se da en el símil de muchas ciudades importantes como la de México, y que creo que tendríamos que estar retomando como legisladores nosotros, no solamente para que se extienda en todo el país, sino en diferentes países del mundo. Pues simplemente darle la bienvenida, agradecerle su presencia, al excelentísimo embajador como siempre que nos acompaña, y que podamos más adelante, antes de que concluya la legislatura, tener un intercambio de opiniones e ideas sobre lo que están haciendo ustedes y que nos pueda servir de ejemplo para avanzar en México. Muchas gracias. Buenos días, solo igual que mis demás compañeras y compañeros legisladores, reiterar la bienvenida, y es un honor tener en esta soberanía al excelentísimo embajador Dagoberto Hernández, desde luego a la diputada Mariela Castro. Solo felicitar por estas iniciativas, creo que son temas que son emergentes y que hay que profundizar en ellas. El tema que muchos han dominado sobre los derechos de las minorías. En particular, nosotros hemos estado trabajando el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Recientemente tuve la fortuna de asistir a Cuba, convocado por la Casa de las Américas, donde se está rediscutiendo el tema de los pueblos originarios, retomando obviamente estas identidades, y que fue muy grato dar toda esta discusión convocada por la Casa de las Américas, y temas como estos son trascendentales. Ya el diputado Roberto López Rosado ha dicho que en este país, particularmente en esta capital, hemos avanzado también sobre los derechos que en su momento fueron sobre las minorías, que no me gusta mucho el término, como el término tampoco es muy bienvenido cuando se habla de grupos vulnerables, cuando son poblaciones minoritarias en comparación con la población total de México. Y la verdad, felicitar al pueblo cubano, y desde luego pues nosotros estar siempre a la disposición para efecto de seguir solidarizándonos con la lucha, con la revolución, y felicitarles también sin duda pues por esta nueva defensa que los países hemos entablado, y que afortunadamente en nuestro país pues seguimos retomando esta solidaridad, y desde luego seguiremos pronunciándonos en contra de este bloqueo económico que permanente y sistemática y reiteradamente Estados Unidos principalmente ha encabezado, y estará el pueblo mexicano cada vez más solidarizando también con la lucha cubana, ¿no? Bienvenida y muchas gracias por compartir todas estas experiencias. Viene muy ad hoc ahora que aquí en la Cámara de Diputados discutimos una ley de niñas, niños y adolescentes, en donde precisamente el debate fue los derechos sexuales y reproductivos, el incluirlos o no en esta ley,
cuando tenemos un problema de salud pública muy grave y que está cobrando vidas de adolescentes al tener que enfrentar embarazos deseados o no deseados, pero de alto riesgo. Y esto obviamente se concluye ante una falta de información, de educación, de programas que en estricto sentido den pauta a que esos derechos sexuales y reproductivos sean precisamente la educación y lo que al Estado le corresponda habilitar a la población, eliminando esa cosmovisión. Me da mucho gusto esto que maneja sobre cómo retomar nuestras cosmovisiones originarias de los pueblos latinoamericanos y no estar siempre pensando en una cosmovisión anglosajona que pues nos impide avanzar en la sociedad de la que somos parte. Entonces sí, también pedirle que nos pudiera dar su opinión con respecto a esto, de incluir o no una determinación como tal en una ley en donde estamos pensando pues cómo resguardar la protección a los derechos de la infancia, la adolescencia, niñas, niños, y que bueno, pues esto se prefigure en, o más bien tenga como consecuencia la habilitación de políticas públicas tendientes a ese respeto. Entonces, enhorabuena, y la verdad estaremos muy al pendiente de todos estos materiales, porque sí fue una discusión ardua aquí en la Cámara de Diputados, en la sesión pasada del Pleno, precisamente el jueves, y sí sería muy importante conocer de su opinión para que esto también lo resguardemos en la lógica de una discusión más propia de nuestras identidades. Muchas gracias. Gracias. Desde luego que saludamos este encuentro del Grupo de Amistad México-Cuba. Con gusto recibimos la presencia del excelentísimo embajador de Cuba, de la representante de la Asamblea Popular y muy conocida en Cuba, diputada Mariela Castro, para comentar que hemos estado hermanados en la lucha de ustedes. México ha estado presente, ha sido solidario y consecuente en su política internacionalista. Lo seguiremos haciendo. Efectivamente, en las próximas horas se aprobará, se refrendará más bien un resolutivo que siempre ha respaldado la posición de Cuba de no al bloqueo, de frenar ya ese bloqueo que tanto daño ha hecho a Cuba. Pero también resaltar que este encuentro nos da gusto a muchos legisladores que hemos tenido la oportunidad de estar en eventos en Cuba y sabemos de la calidad de estos eventos. Ojalá y se pudiera retomar este encuentro para promover en las otras comisiones visitas recíprocas de legisladores que nos permita poder comentar estos temas, incluso una comisión amplia de legisladores de todos los partidos, porque en este tema, afortunadamente, todos los partidos hemos sido respetuosos y recíprocos en la conjunción de esfuerzos en las comisiones para platicar sobre diversas temáticas, y creo que esta en especial es muy importante, pero ojalá y esto se pudiera reproducir. Sería la propuesta, amigos del Grupo de Amistad México-Cuba. Gracias. Bienvenida, diputada Mariela, nos da mucho gusto recibirle aquí en la Cámara de Diputados. Bienvenido, embajador. Y bueno, recordar que México y Cuba han tenido una larga trayectoria de hermandad y que bueno, que se ha refrendado a lo largo de los años por distintas acciones. Este febrero pasado tuvimos oportunidad de participar en la Interparlamentaria México-Cuba, en donde hubo temas de gran interés. Uno de ellos que pudiera destacar y que recuerdo que generó mucho interés es el tema de salud que, como bien hoy mencionabas, abarca también esos aspectos sexuales y reproductivos. También hemos tenido la oportunidad de participar en Washington en representación de la senadora Dolores Padierna Luna en un evento en favor para la exigencia de la liberación de los 5. Junto con la senadora Lorena Cuellar, que tuvimos oportunidad de representar y de alzar la voz por México,
para exigir que haya justicia y que esta pues tragedia que han vivido estas familias y este país pues cese, que acabe ya el bloqueo, que acabe ya la injusticia en contra de Cuba. Y bueno, solamente no quería perder la oportunidad de verdad darle la bienvenida, agradecerle mucho su presencia en México y refrendar nuestra voluntad como diputados, diputadas, de poder permanecer en constante comunicación. Hay mucho que aprenderle a Cuba y bueno, México y Cuba tienen mucho además en común. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenida. Se han expresado los distintos grupos parlamentarios aquí de la Cámara. A mí solo me resta desearle a nuestra compañera diputada que estos días que esté aquí en México, pues no le digo que se dé buenas experiencias de lo que todos los días aparece últimamente en los medios de comunicación, pero más bien esa solidaridad que usted muestra, nosotros la sentimos de corazón. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, todos y todas las mexicanas, y escuchar a una compañera solidarizarse es bueno para nosotros. Se ha dado la batalla política, jurídica, todos queremos que estos 43 jóvenes aparezcan, pero conocemos por muchos años el actuar de las autoridades y todo queda en el olvido. Es importante que los compañeros de las distintas fracciones hagamos un exhorto juntos, no buscando taja política, sino respeto a los familiares de estos 43 jóvenes desaparecidos. Finalmente, decirles que el grupo Amistad seguirá trabajando hombro con hombro. Hemos encontrado buenas respuestas. Le agradezco a Heriberto, a la compañera Margarita, a todos mis compañeros del PRD que han sido solidarios en los pocos trabajos que hemos hecho, pero con mucho gusto los hemos podido llevar a cabo, señor embajador. No hemos ido a Cuba, no tenemos una agenda. Bueno, yo ya fui con algunos compañeros, fuimos a la presentación de un libro, ustedes fueron invitados, que por cierto le vamos a hacer entrega aquí a nuestra compañera diputada Mariela, de algunos trabajos que se han hecho, sobre todo con Antonio del Conde, el famoso cuate. Seguimos trabajando, ha sido una persona muy valiosa para dar a conocer algunos pasajes de la Revolución Cubana que no muchos conocemos, ¿verdad? Les vamos a pedir si nos acompañan al pleno de la Cámara, ahí serán presentados como invitados de honor, y muchas gracias a todos y a todas las diputados por haber hecho esta reunión, algo importante para Cuba, algo importante para México. Muchas gracias.